Paz a vosotros, amados hermanos del grupo Edificados en la Palabra. Les saluda su hermana en Cristo, Telma Hidalgo, del país de Guatemala. Mis amados hermanos, le damos gracias a nuestro Dios por tan importantes reflexiones que cada mañana tenemos esa gran bendición de escuchar. Y es para nuestra edificación espiritual, mis amados hermanos. Mis hermanos, les suplico que juntamente conmigo elevemos una plegaria a nuestro Dios, para que Él sea guiándonos en este momento. Oremos. Excelentísimo eterno Padre, en este nuevo amanecer venimos delante de tu divina presencia, Señor, a darte infinitamente las gracias por este nuevo amanecer. Gracias, Señor, por cada bendición recibida. Gracias te damos, Señor, también por el gran privilegio que nos da, Señor, de poder compartir tu palabra. Te pido, mi Dios, que tú seas guiándonos en todo momento, que nos utilices, Señor, como aquel instrumento, Señor, para solo llevar tu palabra, Señor, para darte honra y gloria, Señor. Te pido, Padre Celestial, que pases por alto mis imperfecciones, Padre Santísimo. Me pongo en tus divinas y poderosas manos para que tú seas guiándome en este momento, Señor. Todo esto te lo pido en el nombre bendito y santo de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén, amén. Mis amados hermanos, en esta hermosa mañana tenemos como tema principal, ¿quién soy en Cristo? Estamos ya en la segunda parte, mis hermanos, y tenemos un subtema que dice así, seguir genuinamente a Cristo. Hoy, 12 de octubre del 2022, mis hermanos, nuestra reflexión para el día de hoy, miércoles, lleva como título, ven y sígueme. Amén. Es un llamamiento, ¿verdad, mis amados hermanos? Ven y sígueme. Nuestro texto base lo encontramos en Marcos 10, 21, mis amados hermanos, y dice así. Jesús lo miró con amor y añadió, una sola cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo. Luego le dice, ven y sígueme. Mis amados hermanos, nuestro objetivo es revisar que nuestra respuesta no sea como del montón, que dicen llamarse cristianos, mis hermanos. Se trata, además de practicar sus mandatos, cambiar nuestra cosmovisión, o sea, el mundo, y que su misión, nuestra prioridad, al caminar junto a Él. Mis amados hermanos, les invito que me acompañen a leer en este mismo libro de Marcos 10, pero vamos a leer del versículo 17 en adelante. Y dice así. Al salir Él para seguir su camino, o sea, nuestro Señor Jesús, al seguir su camino vino uno corriendo e hincando la rodilla. Quiere decir que Él se postró delante de nuestro Dios, pero solo doblando una rodilla. Y le preguntó, y le dijo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Vemos la posición en la que se puso este joven, solo doblando una rodilla, y le preguntándole sobre cómo podía heredar la vida eterna. Y Jesús le responde, Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, solo uno, que es Dios, ¿verdad, mis amados hermanos? Amén. En el versículo 19 dice, los mandamientos, ¿sabes? No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falsos testimonios, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Y de ahí sigue diciendo el versículo 20. Luego el joven responde
y le dijo, Maestro. No le dijo bueno, aquí nos demos cuenta que aquí ya no le dijo maestro bueno. Dice, Maestro, todo esto he guardado desde mi juventud. Nuestro Dios, que conoce mis hermanos y escudriña nuestros corazones, le demuestra su amor aún todavía, aunque ya vimos y escuchamos la reverencia en que la que Él le hizo no es total. Y le dijo nuestro Dios, Él escudriña nuestros corazones, mis amados hermanos. No le podemos mentir, pero aún así le demuestra su amor y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven, sígueme, toma tu cruz, le dice nuestro Señor. Eso es lo que le pide nuestro Señor, mis amados hermanos. Pero vemos que él era un hombre rico, era un joven rico. Y es por eso que él pensaba, mis hermanos, que él ya solo quería saber cuál era el paso para dar para él tener la vida eterna. Pero este ser rico, mis amados hermanos, este es un mayor obstáculo que el hombre rico pueda superar o pueda sacrificarlo, pueda sacrificar esa riqueza terrenal, porque ama más las riquezas, esas comodidades, mis amados hermanos, y esa seguridad que le dan esas posesiones que él tiene. Por eso en Mateo 6:21 nos dice, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Y es por eso, mis amados hermanos, que nosotros tenemos que darnos cuenta dónde tenemos puesto nuestro corazón también. Mis hermanos, no es el corazón el que decide cómo manejar los bienes, sino que el dinero cambia el corazón del hombre al preocuparse más por sus bienes que buscar y acercarse más a nuestro Dios. Sigue diciendo el versículo 22, mis hermanos, pero él se fue afligido por estas palabras que le dijo nuestro Señor Jesús. Se fue triste porque tenía muchas posesiones, mis hermanos. Mis amados hermanos, veamos la forma en la que se acerca a nuestro Señor con una pregunta. Y vemos también, como les decía, no se doblegó, sino que solo dobló una rodilla. Y le hace la pregunta que él quería saber cómo podía heredar la vida eterna. A pesar de ser rico, anhelaba la vida eterna, mis hermanos. A pesar de tenerlo todo, tenía un vacío. Sabía que le faltaba algo. Hay cosas que ni las posesiones sociales, ni el dinero, ni la juventud, finalmente nos llena el corazón, mis hermanos. Para este joven, que sí lo sabía, mis hermanos, él buscaba algo más todavía. Sabía que le faltaba algo. Y él lo describe, mis hermanos, muy ciertamente lo que le faltaba. Era la salvación, o sea, la vida eterna. Es por eso que le pregunta, ¿qué haré? Leamos en Mateo 16:26, mis amados hermanos. Porque, ¿qué aprovecha al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Mis hermanos,
este joven dice que cumplía con los mandamientos, conocía de ellos, no ignoraba los mandamientos, mis hermanos. El joven tenía buenos deseos, es lo que tenía en el corazón, pero nuestro Señor los saca a la luz todo, mis hermanos. Esto nos advierte a nosotros también, mis hermanos, que nuestro Señor va más allá de lo que simplemente pueden parecer nuestras palabras, o sea, nuestras expresiones religiosas. Él ve hasta el fondo de nuestro corazón, mis hermanos. En primer lugar, ¿qué concepto tenía este joven de la vida eterna? Ese joven, a pesar de tenerlo todo, aspiraba, mis hermanos, a algo más, la vida eterna, algo que perdure, pensaba él, que no se acabe. Era sincero, mis hermanos, cuando hacía esta pregunta a nuestro Señor. Este joven era judío, igual que los otros judíos de ese tiempo, mis hermanos, asociaban el concepto de la vida eterna con la resurrección. Lógicamente, la vida eterna para este joven que deseaba seguir disfrutando de lo que poseía, de todas esas cosas que tenía en la actualidad, seguir disfrutando en la eternidad, eso era el deseo de él, mis hermanos y hermanas. Porque también los fariseos tenían ese concepto. Para este joven rico, lo importante para él era lo que tenía en esta vida presente, disfrutarla, mis hermanos. Pero él también quería disfrutarla en la vida eterna. Cuando dice que, ¿qué haré para tener la vida eterna?, nos da a entender que él pensaba alcanzarla por medio de sus esfuerzos o de alguna obra que él le faltaba hacer todavía. Es por eso que se acerca a nuestro Señor Jesús para preguntarle, y él quería saber qué era lo que le estaba faltando todavía, ¿verdad? Pero también démonos cuenta, mis hermanos, que no tenía seguridad de su salvación, porque si no, no hubiese llegado a nuestro Señor Jesús a hacerle esa pregunta. Él no estaba todavía seguro de la salvación y no sabía quién era realmente nuestro Señor Jesucristo. Aunque tenía un concepto elevado del Señor, mis amados hermanos, como muchas personas hoy en día, pero él no reconocía algo tan fundamental, la divinidad de Jesucristo. Mis hermanos, nuestro Señor le pregunta acerca de los mandamientos y le dice, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falsos testimonios, no defraudes. Por último, le dice, honra a tu padre y a tu madre. Mis amados hermanos, aquí nuestro Señor escogió de los 10 mandamientos, aquellos que tenían que ver con nuestra relación, esa relación con el prójimo. Por eso es que le decía, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud, le contesta a él. Pero nuestro Señor lo pone a prueba, mis hermanos, para ver hasta qué punto es capaz de amar al prójimo. Veamos, hermanos, que el evangelista introduce algo muy hermoso, mis hermanos. Una pequeña frase. Si nos damos cuenta al leer este versículo, mis amados hermanos, donde el evangelista introduce esta pequeña frase, pero dice, pero muy significativamente, mis hermanos, cuando dice, entonces Jesús mirándole, le amó. Vean, entre todo lo que estaba hablando nuestro Señor Jesús, introduce estas frases el evangelista. Qué hermoso, ¿verdad, mis amados hermanos?
Dice, le amó. Quiere decir que él detuvo su mirada. El evangelista se detiene para considerar la mirada de nuestro Señor. Qué hermoso, mis amados hermanos, porque en la mirada de nuestro Señor había una expresión de amor hacia aquel joven. Son palabras que dicen tanto más, ¿verdad, mis amados hermanos? Una expresión con los ojos. Son más que 1000 palabras, como se puede decir, que lo que podemos decir por nuestra boca. Ve en nuestro Señor una mirada tierna, de amor, porque Él es amor, mis amados hermanos. Es aquí donde lo demuestra también ese gran amor que le demuestra al joven, aún sabiendo lo que él pretendía. Pero lo que el Señor le mandó a mis hermanos era muy duro para cumplir para aquel joven. Cuando le dice, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dadlo a los pobres. ¿Cuánto le faltaba a este joven, mis amados hermanos? Porque si no, nuestro Señor le hubiera dicho más. Pero Él le dice que una cosa te falta, anda y vende todo lo que tienes, dalo a los pobres. Le faltaba una, ¿verdad, mis hermanos? Pero para nosotros, mis amados hermanos, si nos hacemos en este momento esa pregunta, ¿cuánto nos falta a nosotros, mis amados hermanos? Qué bueno fuese que viniese nuestro Dios y le preguntáramos, o es decir, llegásemos a nuestro Dios y le preguntáramos, ¿qué nos falta para alcanzar la vida eterna? Y que nosotros también tuviésemos una respuesta para así trabajar en ello. Qué bendición sería, mis amados hermanos, porque así nosotros trabajaríamos más para obtener la vida eterna y quitarnos todo lo malo que tenemos, porque cuánto nos falta a nosotros, mis amados hermanos. Nos falta mucho. Pero también a este joven le faltaban, mis amados hermanos, que creer en él. Porque si creyera, hubiera obedecido y no se hubiera entristecido, mis hermanos. Recordemos la frase del carcelero de Filipos, mis hermanos, en Hechos 16, 30 y 31, donde dice, y sacándoles, les dijo, aquí eran Pablo y Silas que sacaban a este carcelero. Les dijo, señores, dice, ellos cuando los estaba sacando Pablo y Silas, se postraron a los pies de ellos y le pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron, creed en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Eso vemos que él no creía, porque si no le hubiese obedecido. Este joven, mis amados hermanos, amaba más sus riquezas que dar sus riquezas amaba más. Se dio a entender al dar la vuelta y al ponerse triste. Ahí tenemos la mejor evidencia, mis hermanos, que había en él, que él amaba más sus riquezas. Mis amados hermanos, en la Biblia sabemos también de quiénes fueron ricos, Isaac, Abraham, pero también no hemos leído, mis amados hermanos, que Dios les mandare a que vendieran y les dieran a los pobres. Aquí nos demuestra que este joven sí tenía el corazón en sus riquezas, en cambio Isaac y Abraham nos da a entender que no tenían el corazón ahí, mis amados hermanos. No tenían el corazón en sus riquezas. En cambio, él no las quería perder. Él quería disfrutar esas riquezas, supuestamente en la vida eterna, mis amados hermanos. Eso es lo que da a entender este joven rico.
se hubiera salvado a mis hermanos si lo hubiera vendido, hubiera hecho caso. No, mis amados hermanos, no se hubiera salvado solamente con venderlo. Recordemos que también en este versículo nos dice que toma tu cruz. Ven, sígueme, toma tu cruz. Estas mismas palabras, mis amados hermanos, que les dijo a sus discípulos en Mateo 16:24. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Este joven, mis amados hermanos, si quería tener la vida eterna, tenía que negarse a sí mismo. ¿Cómo se iba a negar a sí mismo? Vendiendo sus bienes, dándoselo a los pobres, y en primer lugar seguir a nuestro Señor, desprendiéndose de toda la riqueza terrenal que tenía, mis hermanos. Pero él se afligió al escuchar a nuestro Señor Jesús decirle estas palabras. Él no quería perder sus riquezas. En el versículo 23 de Marcos 10 leemos: entonces Jesús, mirando alrededor a sus discípulos, dijo estas palabras, mis hermanos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Escuchemos muy bien todo esto, mis amados hermanos. Es peligroso, porque dice: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Lamentablemente, mis amados hermanos, cuando hay riquezas no nos damos cuenta de cómo actuamos, qué estamos haciendo. No reconocemos que tenemos que ver por el prójimo, tenemos que ver las necesidades del prójimo para que nosotros estemos trabajando como debe de ser en la obra de nuestro Dios. Pensamos solo en lo nuestro, qué tenemos y qué queremos, mis amados hermanos. Queremos tener a la vez, muchas veces, más de lo que poseemos. Mis hermanos, en el 24 dice: los discípulos se asombraron de las palabras de nuestro Señor, mis hermanos. Dice, se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles, ya fue directamente a sus discípulos: hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Aquí ya les dio a aclarar nuestro Señor Jesucristo que este joven estaba confiando más en sus riquezas que en Él, porque Él le había prometido, dice, tesoros en el cielo. Versículo 25. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Solo veamos esta semejanza que hace nuestro Dios, de que un camello es más fácil que pase en el ojo de una aguja que un rico al reino de Dios, y entre en el reino de Dios. Los tesoros que Jesucristo le ofrece son eternos, mis amados hermanos, pero él aún así no se da cuenta. Pero el rico no lo comprende. No, esos tesoros que le ofrecía nuestro Señor Jesús no eran temporales, mis amados hermanos, como los terrenales. ¿Cuál es la verdadera esencia de la vida eterna, mis amados hermanos? Lo encontramos en Juan 17, versículo 3. Y pongámosle mucha atención, mis amados hermanos. Aquí está la esencia, la verdadera esencia de la vida eterna. Dice, y esta es la vida eterna. Escuchemos bien, son palabras de nuestro Dios. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Amén, mis amados hermanos. Este versículo lo tenemos que tener de memoria, mis amados hermanos. ¿Dónde está la vida eterna? ¿En dónde encontramos la vida eterna?
es reconociendo quién es el único Dios verdadero y quién es el que envió a nuestro Señor Jesucristo. Esto es, mis amados hermanos. Hay algo más grande, mis hermanos, que disfrutar de la comunión con nuestro Señor y tener una relación íntima. No hay, mis amados hermanos, no hay algo más grande que tener esa comunicación y disfrutar de esta relación íntima, libre de toda carga, de todas las consecuencias nefastas del pecado que ha traído sobre nosotros, mis amados hermanos. Valoremos esa comunicación con nuestro Dios. Si deseamos estar en su presencia en aquel glorioso día, mis hermanos, esa sí es ganancia, mis hermanos, una ganancia no material. No hay nada mejor, mis hermanos, que cambiar esas riquezas temporales por riquezas mayores y eternas. Aquí, mis amados hermanos, unos versículos para nuestra reflexión. Son versículos muy interesantes para que nosotros nos pongamos a reflexionar, mis amados hermanos. Lucas 12:15 nos dice, y les dijo, mirad y guardad de toda avaricia. Como quien dice, miren, guárdense de toda avaricia. Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Versículo 17. Dice así, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Sí, ese versículo 17, mis amados hermanos. Él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Versículo 18. Y dijo esto, y dijo esto, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Estamos poniendo atención, mis amados hermanos. Eso era el propósito que tenía este también rico. Y dijo esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, muchos bienes tienes, guardaos para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero vemos la respuesta aquí en el versículo 20, mis amados hermanos. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto de quién será. Y así es, el que hace para sí tesoros, nos dice en el 21, así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Amén, mis hermanos. Son unos versículos muy interesantes para nosotros, para nuestra edificación espiritual, que nosotros no debemos, mis amados hermanos, mirar y guardar, anhelar esas riquezas, mis amados hermanos. Porque como les digo, dice, mirad y guardad de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Vemos, y dice, y este hombre, mis amados hermanos, era un rico insensato. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores,
y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. De ahí se dice él mismo, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero aquí viene la gran respuesta, mis amados hermanos. Cuando nuestro Dios le dice, pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Ya nos dimos cuenta, mis hermanos. Así es, el que hace para sí tesoros y no es rico para nuestro Dios. Aquí están las consecuencias, mis amados hermanos. Y les dejo para que ustedes analicen estos versículos, mis amados hermanos, estos son unos versículos para que nosotros reflexionemos cómo estamos actuando, qué estamos haciendo, mis amados hermanos. Les pido que juntamente conmigo elevemos una plegaria a nuestro Dios. Oremos. Excelentísimo, eterno Padre Celestial, en esta hermosa mañana, Padre Santísimo, venimos a darte infinitamente las gracias por un nuevo día, Señor. Te damos gracias, Señor, por esta porción de tu palabra, Señor, donde nos das a entender, Padre Santísimo, ¿qué tenemos que buscar? ¿Las riquezas terrenales o las riquezas espirituales? Padre Santo, te pedimos, mi Dios del cielo, que tú seas iluminándonos cada día. Que seas tú, Señor, dándonos esa sabiduría para poder seguirte, Señor, para poder darte honra y darte gloria, Señor. Te damos gracias, Padre Santísimo, por todo lo que nos das, Señor, y todo lo que nos enseña tu palabra, Señor. Como dice tu palabra, que son ríos de agua viva en nuestro ser, Señor. Gracias, Padre, te pedimos que fluyan estos ríos de agua viva dentro de cada uno de tus hijos, Señor. Te doy gracias infinitamente, Padre Celestial, por mis hermanos, Señor, por todo este grupo hermoso, Padre Celestial, que es por ti, Señor. Tú eres, Señor, el que lo has formado, Padre Santísimo. Y queremos darte honra por medio de ellos, Señor. Te pido, mi Dios del cielo, que tú bendigas acá a nuestros administradores, Padre Santísimo. Que tú les des esa sabiduría, entendimiento y discernimiento, Señor, y que también a nosotros nos lo des, Padre Santísimo. Bendice, Señor, a nuestro hermano, que en estos días, Señor, en la colaboración que ha tenido, Señor, te damos gracias, Señor, porque solo tú le has dado esta sabiduría, Señor, y de ti viene toda sabiduría, Señor. Te pido esta bendición para mi hermano Marcos Tejeda, Señor. Que tú seas con él, bendice su vida espiritual, Señor, bendice su ministerio también. Gracias, Padre, por todos nuestros hermanos que exponen tu palabra, Señor. Gracias te doy, Padre Santísimo, por mis hermanas que interceden en oración. Tú pongas tu mano sanadora, Señor, sobre todo enfermo, sobre todo aquel que no tiene trabajo, Padre Santísimo. También te pido, Señor, que tú estés con todos tus hijos, Señor, que están pasando por estas aflicciones, Señor. Pero todo está escrito en tu palabra, Señor. Y es por eso que te pedimos sabiduría para poder, Señor, sobrellevar todas estas aflicciones, Padre Santísimo. Te pedimos que tú pongas tu mano poderosa y sanadora sobre todos mis hermanos enfermos. Te pido, mi Padre Celestial, por la vida de mi hermano David, que tú pongas tu mano sanadora sobre de él y su esposa, Señor. Que tú seas sanando ese organismo, Señor. Sabemos que tenemos un médico por excelencia, Padre. Y es por eso, Padre Celestial, que ponemos nuestra confianza, Señor, y nuestra fe solo en ti, Señor. Que tú pondrás tu mano sanadora sobre cada uno, Señor. Y todo aquel, Señor, que esté enfermo. Bendice a los padres de cada uno de mis hermanos. Bendice a cada familia, Señor. Bendice a sus hijos y a todo vecino que los rodea, Señor. Gracias, Padre. Todo esto te lo agradezco en el nombre bendito y santo de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén, amén. Paz a vosotros, hermanos.